tenemos entonces a los jurados. Amanda Peralta, ya se encuentra en la sala. La licenciada Amy Castillo también se encuentra en la sala. Y bueno, yo estaré de suplente como jurado metodólogo, el presidente del jurado, profesora Rosana Ramírez. Perfecto. Entonces, vamos a solicitar estudios a distancia. Por favor, inicie la grabación para proceder a la lectura del acta. Muchísimas gracias. Cuando son las 10:08 de la mañana, le damos la más cordial bienvenida en nombre de la Universidad Bicentenaria de Aragua. A continuación, se va a dar inicio a la socialización del trabajo final de grado titulado Programa Cognitivo Conductual para el abordaje de las conductas desadaptativas por Zetkin en adultos jóvenes, que presenta la bachiller Islamar Garrido Casanova, titular de la cédula de identidad 28.016.450. Por favor, presentar su cédula ante la cámara. Gracias. Y quien está tutoriada por la licenciada Lucy Torres, titular de la cédula de identidad 9.468.119. Por favor, acercar su cédula de identidad a la cámara. Gracias. El jurado presente estará integrado por la licenciada Amanda Peralta, titular de la cédula de identidad 20.759.695, licenciada Amy Castillo, titular de la cédula de identidad 8.142.255, y profesora Rosana Rangel, titular de la cédula de identidad 13.201.96, quien estará como presidente del jurado. La duración máxima de la exposición será de 25 minutos y durante este tiempo no se harán interrupciones. Al finalizar este lapso, el jurado dará por terminada la exposición y se iniciará un ciclo de preguntas con una duración de 15 minutos como máximo, en el que el tutor podrá intervenir al final de cada respuesta del bachiller y luego, si lo cree conveniente, al final del ciclo de preguntas. Finalizado el ciclo de preguntas, el estudiante y tutor deberán abandonar el audio por un lapso de 10 minutos. Durante este tiempo, los jurados permanecerán en la sala para deliberar. Transcurridos los 10 minutos, el estudiante y su tutor retomarán nuevamente el audio para escuchar el veredicto. Finalmente, el presidente del jurado leerá el veredicto y no se admiten opiniones sobre la decisión del jurado. Dicho veredicto es irrevocable. Se agradece en este momento apagar las cámaras y los micrófonos del jurado y del tutor para no afectar la concentración del expositor. Se le recuerda a las personas que van a presenciar este acto que no deben intervenir durante la exposición. En este momento son las 10:11 de la mañana. Muy buena suerte para Islamar. Buenos días, señores del jurado. Mi nombre es Islamar Garrido Casanova y junto con mi tutora, la licenciada Lucy Torres, vengo a hablarles acerca de mi trabajo de grado titulado Programa Cognitivo Conductual para el abordaje de las conductas desadaptativas por sexting en jóvenes. Para nadie es un secreto que los avances tecnológicos han traído tanto efectos positivos como negativos a la sociedad. Vale destacar que la sociedad pasada contaba con más interacción física y mayor autonomía. Pero, contrario a esto, existía poca divulgación de información que era muy importante y existía baja tolerancia a formas de pensar de la sociedad. Es por esto que los avances tecnológicos y avances de redes sociales ha traído consigo que la información esté al alcance de todos, del mismo modo que haya mayor tolerancia a la información y que esto cree generaciones con mentes mucho más abiertas. Es por eso que la tecnología se ha vuelto un apéndice de gran importancia para la sociedad. Pero la contraparte de esto es que existe menos autonomía de los individuos y hay poca interacción social. Cada vez las redes sociales hacen que en la sociedad exista más poca interacción, lo cual hace necesario que se estudien las conductas para analizar cuáles son las conductas que pueden llegar a ser contraproducentes en un futuro.
Pero para entender qué es eso, es necesario entender qué significa conducta. Bueno, conducta viene del latín conducta, que significa, que tiene como prefijo con, que significa junto o todo, y la palabra ductus, que significa guiado. Entonces, esto quiere decir que la palabra conducta significa una manera de comportarse. Es la manera de reaccionar ante estímulos tanto internos como externos que se presentan en la sociedad. Para entender qué es lo normal, es necesario comprender que es aquello que fluye y ocurre espontáneamente. Es lo más común, es aquello que para nosotros es normal, aunque vale destacar que la normalidad puede verse afectada según la sociedad, la religión o en donde nos desenvolvamos. Es tanto así que por eso la normalidad se juzga a partir de lo anormal. Pero, ¿qué es lo anormal? Pues lo anormal es todo aquello que va en contra que presenta un carácter patológico, todo aquello que puede afligir a otras personas. Una de estas actitudes que actualmente se puede nombrar como anormal podría ser el sexting, que según Portas es autofotografiarse y enviar estas imágenes de contenido sexual a través de las redes sociales. Todo esto da pie a que se presente la siguiente investigación con los siguientes objetivos. Como objetivo general es diseñar un programa cognitivo-conductual para el abordaje de las conductas desadaptativas por sexting en adultos jóvenes en la comunidad de La Esmeraldina, Estado Táchira. Los objetivos específicos se basan en, primero que todo, indagar sobre los conocimientos existentes que tienen los jóvenes de esta comunidad acerca del sexting. Como segundo, conocer la prevalencia de este fenómeno. El tercero es determinar cuáles son las conductas desadaptativas que se presentan en la comunidad. Y por último, diseñar el programa cognitivo-conductual. La justificación se basa en la línea de investigación académica que es Estado, Sociedad y Desarrollo. Aquí podemos hablar de estos tres aspectos. Del social, en el cual hablamos de que es importante explicar este fenómeno, cómo afecta a la sociedad, sus causas y consecuencias, y así el día de mañana, si hay una persona que llega a sufrir alguna conducta desadaptada debido a este fenómeno, no le dé pena ir a buscar ayuda para salir de este. En lo teórico se basa en poder aportar información relevante respecto a este fenómeno, sus causas, sus consecuencias, y así poder tener un sustento teórico del mismo. Y en el aspecto científico, hablando psicológicamente, podemos hablar que esto ayuda a que se abarquen diversos programas de intervención a través de diferentes corrientes que puedan ayudarnos a hacer pie y frente a este fenómeno. Finalmente, el alcance de esta investigación es crear un programa base con técnicas cognitivo-conductuales que sean eficientes. Posteriormente, al hablar de la perspectiva teórica, podemos empezar hablando de lo que es el sexting. Vale destacar que como el sexting es un fenómeno cambiante, no existe una definición concreta de lo que es, pero nos vamos a inspirar en lo que dijo el autor McLean en 2010, el cual dice que es el comportamiento sensual o sexual en el cual una persona se fotografía o da su consentimiento para ser fotografiado o videograbado y que luego este contenido de multimedia se envíe a través de medios electrónicos. Vale destacar que yo como investigadora no solamente utilicé este concepto, sino también le agregué el concepto de enviar mensajes a través de redes sociales, mensajes sexualmente sugerentes. ¿Qué es lo que ocasiona el sexting? Algunas causas, según Mercado en 2016, son las situaciones contextuales. Aquí podemos hablar de la presión de grupos de amigos para ser partícipe de estas acciones. También podemos hablar de la falta de información y de supervisión de padres hacia jóvenes. Del mismo modo podemos hablar acerca de la percepción e información sobre el fenómeno. Podemos hablar acerca de lo que es la percepción del sexo y cómo se encuentra tan involucrado que hace que los jóvenes quieran ser partícipes del mismo. Al hablar de la personalidad de los jóvenes tenemos que hablar de lo que es cuando existe poca inteligencia emocional y cuando lo hacen porque sufren de algún tipo de depresión o ansiedad y es su manera de desahogo. Existen los factores relacionados con el interés sexual y de pareja, entre los cuales podemos destacar que hay personas que quieren saber mucho más sobre su sexualidad y por eso recurren a esta clase de prácticas, o también es la manera de captar y mantener la atención de su pareja o de alguna persona que les guste. Y existen otros factores de riesgo que pueden ser que el sexting a veces es causado bajo los efectos del alcohol, de las drogas o por el mal uso del internet. Al hablar de cuáles son sus tipos, podemos citar a Camarja en 2013 que los divide en los siguientes conceptos. El freak texting, que es enviar mensajes sexualmente sugerentes.
Está el mirror pic, que es cuando uno se autofotografía de manera sugerente. El revenge porn es cuando una pareja o expareja expone este contenido sexual en las redes sociales a modo de venganza. Está el sexcasting, que es cuando las personas se fotografían y envían estas imágenes sexualmente hablando a diferentes redes sociales para buscar ser partícipes de aplicaciones como lo pueden ser el OnlyFans. Está el sexter, que es la persona que practica el sexting. Está el sexting en sí, que es la acción. Y está la sextorsión, que como su nombre lo dice, es cuando ocurre algún tipo de chantaje, de acoso o de abuso a raíz del sexting. También podemos hablar de lo que es un adulto joven. En esta investigación se tomó como adulto joven a jóvenes a partir de los 18. La adultez joven empieza desde los 18, 20 hasta los 40 años de edad. Y es una etapa muy importante de ellos, ya que es cuando se autorrealizan, buscan desarrollarse a nivel intelectual, a nivel físico, a nivel laboral, y por esto juega un papel tan fundamental en la creación de la sociedad. ¿Qué es la psicología normal? La psicología normal es aquella que estudia las conductas desadaptadas, sus causas, sus consecuencias y los posibles tratamientos de la misma. Hablando del sexting, tenemos que tener en cuenta que tenemos tanto víctimas como agresores cuando hablamos de casos como por ejemplo la sextorsión. Es por esto que la sintomatología presentada por las víctimas son el ausentismo y descenso del rendimiento escolar. Hay personas que, por ejemplo, salen completamente del ámbito escolar de sus universidades. Está la soledad y la ausencia de amigos, y existen síntomas psicosomáticos como lo pueden ser dolor de cabeza, náuseas, debilidad, pensamientos suicidas, y hay personas que han llegado hasta suicidarse. Y está la sintomatología presentada por los agresores, que son aquellas que incurren contra los derechos de los seres humanos, entre los cuales podemos resaltar comportamientos agresivos, conductas destructoras, falsedad, engaño y violaciones a las reglas. Los antecedentes. Escogimos 3 antecedentes. El primero fue hecho en Venezuela, titulado Presumidores, Audiencias y Consumo Cultural en Venezuela, realizada por Hernández Díaz de 2015 a 2018. En la cual fue una investigación de tipo documental y muestra estudiar el desarrollo psicosocial de Venezuela. Aquí se explica el hecho de que muchos de los jóvenes partícipes de la sociedad, la comunidad en sí, ya ha cambiado los aspectos que son interacción social por aspectos que son electrónicos. Aquí es muy importante para esta investigación debido a que en revistas que se tomaron en cuenta ya se habla acerca del fenómeno del sexting. Luego seguimos con la de El Salvador, llamada Sexting y Conductas Desadaptativas en Adolescentes, realizada por Hércules y Escobar en 2015, la cual fue una investigación de tipo exploratoria, correlacional, descriptiva, que buscaba ver si había conexión entre las conductas desadaptativas y el sexting. Esta se trabajó con una población que escogieron los mismos investigadores, y dio como resultado que el 23% de la población practicaba el sexting y un 81% tenían conductas desadaptativas. Fue de gran aporte para esta investigación debido a que nos dio un aporte teórico y nos enseñó que se había una conexión grande entre el sexting y las conductas desadaptativas. Finalmente tenemos la de identificación de los niveles del sexting en adolescentes por Camaja Becerra, creada en Ecuador en 2016. Esta investigación fue una investigación exploratoria, descriptiva, correlacional, que dio pie a buscar cuáles eran el desarrollo psicosocial y psicosexual de los jóvenes que practicaban el sexting. Fue de gran importancia debido a que nos ayudó a conocer las causas y consecuencias del sexting, y utilizó también el instrumento Sex and Tech, el cual fue utilizado en este trabajo de grado. Al hablar de los antecedentes legales, podemos hablar de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual en el artículo 46 habla que tiene que existir respeto a la integridad física, psíquica y moral de los ciudadanos. En el artículo 48 se habla de que se garantiza el secreto y la inviolabilidad de cualquier medio electrónico. El artículo 58 habla acerca de la comunicación libre, y el artículo 60 habla acerca de la reputación y la propia imagen. Todo esto nos abarca que el sexting es una práctica que es de libre albedrío, y que esta práctica en sí es un derecho, pero tiene que ser trabajada
bajo la responsabilidad de quien la practique. Asimismo, el hecho de que una persona sea grabada sin su consentimiento es un delito punible. En el capítulo 3, en el contexto metodológico, podemos hablar que la metodología que se utilizó en esta investigación fue cuantitativa porque se utilizó la estadística para el análisis de datos. Fue descriptiva porque se estudió a fondo la variable de estudio. Fue de campo porque la información fue recolectada en la realidad estudiada. Fue no experimental porque no se manipularon las variables y fue un proyecto factible ya que buscaba dar solución a una problemática real presentada. El procedimiento de la investigación, como lo pueden ver, fueron 3 fases. La primera fue la revisión bibliográfica, que es la que nos enseña qué es lo que se conoce y qué es lo que se desconoce de la variable de estudio. Luego siguió la recolección de información, en la cual podemos destacar que la población fue finita porque en el sector vivían un grupo de 40 adultos jóvenes con la edad comprendida entre 18 y 25 años y fue un muestreo aleatorio en el cual participaron 20 jóvenes, 11 mujeres y 9 hombres. Y al finalizar está el análisis, que es un conjunto de toda la revisión bibliográfica y la recolección de datos obtenida de los datos a través de diferentes técnicas de estudio. Al hablar de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, mi persona creó el cuestionario Jóvenes, Adultos y Sexting, el cual contaba con 3 dimensiones y 13 ítems. La primera dimensión buscaba estudiar el conocimiento que tenían los jóvenes respecto al sexting. El segundo, la frecuencia, motivos y exposición y consecuencias sobre el sexting. Y el tercero, cuáles eran estas conductas de víctimas y de agresores. Fue validado bajo validez de contenido debido a que esto se dio a través de 3 jurados, 2 psicólogos y un metodólogo que le dieron la validez necesaria al instrumento para ser realizado. También se utilizó la observación, que fue la herramienta principal por la cual la investigadora se interesó en el fenómeno del sexting, y al final de toda esta investigación se dio cuenta que había congruencia entre lo que había observado y los resultados obtenidos de la información. En el capítulo 4, consideraciones finales, podemos empezar a ver de los resultados. Como pueden ver en la lámina, primero un 85% de la población conocía el significado de la palabra sexting. Seguidamente, un 85% dijeron que el sexting se catalogaba en enviar tanto contenido sexualmente sugerente como imágenes y videos, y un 15% simplemente el primero de este. En el gráfico C se muestra con mayor relevancia en el ítem B y C que el intercambio de contenido explícito es muy común en los jóvenes hoy en día. En el artículo E se muestra que una de las razones, o la razón más primordial por la cual los chicos hacen esa clase de prácticas, es con un 75% para sentirse sexys y un 65% para captar o mantener la atención de alguna persona que les llame la atención. Del mismo modo, personalmente hablando, los adultos jóvenes mostraron que un gran número de ellos, un 85%, había recibido mensajes sugerentes. 18 de ellos habían enviado mensajes sugerentes y es alarmante, pero un 3% había compartido esta información con otras personas y un 40% de los mismos habían visto información sexualmente sugerente que no era para ellos en un principio. Para terminar, podemos destacar que las causas del sexting primordialmente, como lo pueden ver, con un 85% las consecuencias principales del sexting, como lo pueden ver, con un 85% de porcentaje, las consecuencias eran chantaje y extorsión, siguiéndolo pérdida de privacidad, y teniendo un 30% de porcentaje, el suicidio puede ser una de las consecuencias del mismo. También se puede hablar del gráfico J, en el que podemos ver que hay 3 personas que están muy de acuerdo con obtener un beneficio a cambio de que no se comparta el contenido sexual, lo cual puede presentar algún tipo de conducta desadaptativa en los agresores. Y para finalizar, podemos ver este gráfico, que es muy importante, ya que demuestra que al menos un 13% de los jóvenes encuestados han tenido pensamientos suicidas y 5 han intentado lesionarse. Todo esto da pie a que creemos este programa cognitivo-conductual que pueden ver a continuación, o que les voy a explicar a continuación. En general, el programa cognitivo-conductual se trabajó con 3 fases. El encuadre, que es cuando se explica qué es una terapia cognitivo-conductual, cuál es la importancia de esta,
los aportes, las ventajas, y también se hace con el paciente y con sus familiares un contrato para que se realice todo este plan de intervención. Luego está el diagnóstico, que es cuando a través de análisis, estudios, se conoce cómo está física, mentalmente y psicológicamente afectado el individuo estudiado. Y por último está la planificación de las diversas actividades y técnicas que se van a utilizar, en este caso el programa base que se creó, que es un programa cognitivo-conductual. Este se dio a través, o la justificación del mismo tiene principalmente la teoría ecológica de Bronfenner y la teoría de aprendizaje social y vicario de Bandura, el cual de manera general nos muestra que las conductas son aprendidas por la sociedad. En el primero por el ciclo social que nos acompaña, y el segundo, el de Bandura, por aquello que observamos. Entonces, el programa cognitivo-conductual de manera general contó con 4 fases. Cada fase constaba de una semana y habían 2 sesiones por fases, en las cuales se buscaba psicoeducar a la persona acerca del sexting y empezar a trabajar con técnicas como la restauración cognitiva, plan de actividades, técnicas de relajación para que le hicieran frente al mismo y pudieran poco a poco ir adaptándose nuevamente a la sociedad. Vale destacar que este programa cognitivo-conductual se puede adaptar tanto a las necesidades de agresores como de víctimas, por eso se hizo de manera general para que se pudiera agregar o quitar diferentes técnicas. Para finalizar, podemos, en las conclusiones, del objetivo número 1, que era indagar, se pudo observar en las estadísticas que existía conocimiento acerca de lo que era el sexting. El objetivo número 2, que era prevalencia del sexting, se pudo observar que muchas personas, ya sean porque envían contenido o porque lo han recibido, han practicado el sexting y conocen las consecuencias del mismo. Al finalizar las conductas se pudo ver, al menos en esta investigación, que existía una persona que era capaz de chantajear. En los resultados se vio que había puesto que era capaz de chantajear a una persona con su contenido sexualmente hablando, y se vieron mucha sintomatología de víctimas que son pensamientos suicidas. Y por último, las recomendaciones son a nivel de padres que intenten eliminarse estos tabúes, hablar con sus hijos para que de ser necesario pidan ayuda y se les pueda dar la atención necesaria. A jóvenes que no tengan miedo de mostrar aquello que les causa algún tipo de preocupación, para que esto pueda ser atendido en el tiempo necesario y puedan tener un mejor desarrollo social. Y a familiares que hagan parte de todo este proceso y que hagan más llevadera el proceso de mejorar. Esta es mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Islamar. Procedemos entonces al ciclo de preguntas. Licenciada Amanda, ¿sí me escucha? Licenciada Eidy, ¿tú puedes escucharme, hacer alguna pregunta o observación a la intervención del estudiante Islamar? Buenos días, Islamar. Felicitaciones, sobre todo por tu desempeño durante la disposición de tu trabajo de grado. Tengo una pregunta. ¿Consideras que esta práctica del sexting afecta la autoestima de los jóvenes que se involucran en él? Heidi, ¿sí? Licenciada Heidi. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Sí, porque en algunas ocasiones tienden a comparar a las personas. Obviamente, como estamos en un mundo que es altamente sexualizado, se puede hablar de que existe un estándar de belleza, ¿sí? Entonces, muchas personas, por ejemplo, con sus partes íntimas, yo he podido ver que se cohíben, que sí, porque sus senos son muy grandes o muy pequeños a comparación de otros. Entonces, esto empieza a afectar el autoestima, más que todo de mujeres, en su aspecto físico, de cómo se ven. Te hago la pregunta porque realmente lo que se trata es como de educar a estos jóvenes que tengan como la capacidad de saber en qué se están involucrando cuando utilizan, copian y exponen ese contenido en redes. Me imagino que tu programa contempla algunas técnicas para que
se concientice o se psicoeduque a las consecuencias que esto puede traer en el futuro. Exactamente, es importante psicoeducar a las personas y explicarle el pros y las contras que tienen el sexting. Obviamente hay fenómenos que se vuelven como moda, entonces todo el mundo empieza a hacerlo, pero eso no quiere decir que estén bien. Por eso es necesario psicoeducar y adaptarse a las necesidades del individuo que lo amerite para explicar qué aspectos positivos y negativos tiene el sexting y cómo puede afectarlo de manera personal y social en un futuro. Bueno, me parece muy interesante tu tesis, ya que hay comportamientos que no habían sido evaluados hasta el momento. Tú eres investigador y te felicito ampliamente por tu trabajo. Muchísimas gracias. La licenciada Amanda está teniendo dificultades de conexión, a pesar de que ingresa, indica que no puede escuchar. Vamos a ver si se logra conectar, pero por mi parte me gustaría consultarte cuál fue la motivación que tuviste para la realización de esta investigación. Principalmente un tema familiar. Me enteré que existían personas que veían esa clase de contenidos y también me puse a analizar en la sociedad que ustedes, como pueden saber, obviamente entre cielo y tierra no hay nada oculto y hay muchas cosas que ya sea por chisme o de boca en boca se va dando. Y entonces me he dado cuenta que esta práctica, ya sea por amigos o en la sociedad, es muy escuchada, pero el hablar de ella es un tabú. Entonces siento que el hecho de que existan investigaciones que hablen acerca de esto y empiecen a eliminar estos estigmas, hacen que sea más fácil, tanto para la sociedad como para la persona que está implicada en el mismo, pedir ayuda y saber educar a futuros jóvenes acerca de estas prácticas. Muy bien, estamos tratando de comunicarnos con la licenciada Amanda, a ver si tiene alguna pregunta, si pudo escuchar, qué parte pudo escuchar. Se visualiza la licenciada Amanda conectada, pero no muestra la opción de audio. Entonces, bueno, vamos a proceder a solicitarle a la tesista y al jurado a abandonar el audio si la tesista no tiene ninguna observación o aporte que realizar, o la tutora si tiene algún aporte que realizar antes de que procedamos al veredicto. Sí. Quien es víctima de esta práctica. Y bueno, Islamar, de verdad que me encantó tu trabajo y bueno, acá estamos viendo el fruto de tu esfuerzo. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Visualizamos a la licenciada Amanda conectada, no sé si tiene audio, si quisiera hacer alguna pregunta a la estudiante, sino para proceder a deliberar. Bueno, solicitamos a la tesista y a la tutora, por favor,
puedo mover, tengo ganas de llorar y no me puedo mover, auxilio. Mamita, lo hizo muy bien, No, me puse nerviosa. pero No, no. no, se silenciaron los audios. 10 minutos para que el jurado de ¿Está? sí, ¿Yo puedo hablar? sí. 10 minutos para que el jurado de niveles dan el veredicto. Ok, no, eso está aprobado. Aprobado por la Ay, me asamblea. puse nerviosa. Tranquila, mamita. No llores, tranquila. niña, No, tranquila. no. Respire, respire. 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 Papá ni me escuchó. Sí, sí la escucho. DNT. Pausa ahí el video. O sea, lo pausa, pero no lo cortaré. Venga. Tranquila, Respire, respira. respire, tómelo con Respira. calma, respire, tómelo con calma. 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6. Mire que la felicitaron, eso está aprobado. Eso quiere decir que está Sí, bien. y yo sabía que como el tema no ha sido tocado, iba a ser... Y que ¿sabe qué me gustó? Que una de ellas, que ella había tocado puntos que no se habían tocado. No se habían tocado. Ujú, Eso es mucho, mucho a favor. ujú. Entonces, tranquila, no se me ponga. Relájese. Después de que le hayan aprobado, sí, suéltese a ver, ahorita no. Un palo de leche, un palo de leche. Un palo de bici es lo que hace falta. Mira. Eso, tómese el tecito, tranquila. Yo aquí dándole por... No, me puse nerviosa. Sentí que me iba a bloquear, pero lo que se me había olvidado, pues lo dije. Sí, un momento que hubo como tranque, pero... Sí, y No, no, empezó con la pero- silla para allá y para acá. Pero, Para allá y para acá. pero está bien Bájale, para abajo. porque se vio que no está como leyendo acá letra ni nada, Cabeceado. sino que se está expresando de su manera. Voy a darle porras, pero ya puedo ingresar. ¿Ya? Entonces esperamos por la incorporación al audio de la tutora, licenciada Lucy, para proceder a la lectura del acta veredicto. Quédese quieta. Islamar, indícale a tu tutora que se puede incorporar al audio, por favor. Estoy escribiéndole justo en este momento. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces voy a proceder a la lectura del acta veredicto. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Bicentenaria de Aragua, Vicerrectorado Académico, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, acta veredicto. Nosotros, licenciada Amanda Peralta, titular de la cédula de identidad 20.759.695, licenciada Eidy Castillo, titular de la cédula de identidad 8.142.255, y profesora Rosana Rangel, titular de la cédula de identidad 13.200.196, designados como miembros del jurado examinador del trabajo final de grado titulado Programa Cognitivo-Conductual para el abordaje de las conductas desadaptativas por sexting en adultos jóvenes, que presenta la ciudadana Islamar Garrido Casanova, titular de la cédula de identidad 28.016.450, quien fue tutoriada por la licenciada Lucy Torres, titular de la cédula de identidad 9.468.119. Hemos reunido para evaluar dicho trabajo y después de la presentación, defensa e interrogatorio correspondiente, emitimos el siguiente veredicto. Aprobado. De acuerdo con las normas vigentes dictadas por el Consejo Universitario de la Universidad Bicentenaria de Aragua para la evaluación de los trabajos finales de grado para optar al título de licenciado en Psicología, en fe de lo cual firmamos en la ciudad de San Joaquín de Turmero,
el primer día del mes de diciembre de 2021. Gracias. Deseamos para ti, Islamar, que este logro no sea un punto de llegada, sino el inicio para una carrera brillante. Mil felicitaciones para ti y tu tutora. Muchísimas gracias. Agradecido con el jurado que estuvo con nosotros acompañándonos y con el apoyo de Frida a distancia. Podemos finalizar la grabación y que pases un feliz y bendecido día. Felicitaciones. Amén, gracias. Muchas gracias.